Muchísimas gracias a todos por su interés en esta sesión de planeación de menús, aspectos culturales, sensoriales y psicosociales. La planeación de menús es una de las labores más importantes y más interesantes y más divertidas que puede tener un nutriólogo. En realidad, se trata de dar de comer, que esa es una labor esencial de los nutriólogos, de planificarlo de forma tal que sean menús no solo atractivos sensorialmente y que entren dentro de un presupuesto, dentro de un servicio de alimentación que tenga los medios para sustentar la elaboración de estos alimentos, sino que sea atractiva, que sea nutritiva. Y bueno, toda esta conjunción de aspectos es muy, muy importante. Yo diría, es un arte. Es en el momento en que el nutriólogo puede convertirse en un verdadero artista. Y para este tema hemos decidido invitar nada más y nada menos que a una persona que admiramos muchísimo, que ha llevado mucho tiempo en este terreno, ha asesorado muchos comedores y especialmente trabaja en American Express, en todo este servicio de alimentación y que también ha impartido esta licenciatura, en la licenciatura en la Universidad Iberoamericana, esta importante asignatura. Entonces tenemos el gusto de presentarles a Cecilia García Schinkel, quien aceptó participar en esta conferencia. Cris, por favor, si puedes leer su currículum. Muy buenos días a todos. Les presento a la licenciada en nutrición, Cecilia García Schinkel. Estudió la licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos en la Universidad Iberoamericana, especialidad en gastronomía del bienestar por CESA en la universidad, diplomado en Digital Essentials for Human Resources en Harvard, Certificate in Leadership Excellence, Business Essentials for Human Resources, Process and Partnership Excellence por Harvard. Ha participado como ponente en más de 40 congresos nacionales e internacionales y en más de 100 cursos nacionales. Por más de 25 años fue profesor en Ibero, UNAM, CESA, en el UP ISAI y Centro Culinario Ambrosía en la Administración de Servicios de Alimentos, Alimentación y Cultura. Es vicepresidente de Atracción y Manejo de Talento para América en American Express México y actualmente también es profesora de asignatura de ITES CCM. Les cedo la palabra. Sí, muchas gracias por conectarse. Como me presentaron, soy Cecilia García Schinkel y el día de hoy vamos a hablar de planeación de menús como un proceso integral que considera las cualidades nutrimentales de los platillos, por supuesto, pero que también toca al consumidor o cliente o paciente que va a consumir estos platillos desde muchos ángulos diferentes. Entonces, para nosotros, el proceso de planear un menú puede ser visto como una serie de pasos a seguir. Y el día de hoy voy a enumerar estos pasos para darles una idea de todos los diferentes factores que hay que considerar. El primer paso sería determinar el tipo de menú que se va a ofrecer al comensal, dependiendo de la frecuencia de consumo. Existe un comensal ocasional que consume el menú en el establecimiento o lugar donde yo lo ofrezco de manera ocasional. En ese caso puedo usar un menú fijo o semifijo. O existe un cliente comensal paciente que consume el menú, el platillo, todos los días en el establecimiento que yo administro. En ese caso necesito un menú cíclico. Una vez que determino el tipo de menú y pienso en el tipo de cocina, eh, eh, voy a hacer cocina mexicana, casera, sofisticada, fusión, italiano, con tendencias del sureste asiático, ¿qué tipo de cocina voy a ofrecer? Y tengo una idea clara del presupuesto al que me debo de atener, entonces sí puedo empezar a pensar en otras características. Lo primero que hay que analizar es el comensal. Yo no les voy a llamar acá pacientes ni clientes, les voy a llamar comensales. Comensales como las personas que comen, que se presentan en nuestro servicio de alimentos. Después de que analice al comensal, voy a analizar el platillo.
desde dónde está hecho ese platillo y cuáles son sus consideraciones tanto nutrimentales como sensoriales. Después voy a considerar el platillo dentro de un menú y después voy a considerar otras cosas como el clima, la estacionalidad y el presupuesto. También voy a pensar un poco en la disponibilidad de equipo, espacio en la cocina y personal, porque no todos los platillos se pueden preparar sin tener los equipos necesarios o sin el personal capacitado. Y finalmente, una vez que tengo pensadas las recetas que conforman el menú, y de eso no voy a hablar el día de hoy, pero es importantísimo, tengo que estandarizar mis recetas, calcular sus pesos netos, sus pesos brutos, las mermas, costearlas y una vez costeadas, establecer los estándares de producción y los estándares de compra de la materia prima. Solo en ese caso puedo hablar de un menú correctamente planeado. Empecemos porque tenemos que hablar de muchas cosas. Entonces, cuando analizamos a los comensales, tenemos que pensar que los comensales son distintos de acuerdo a muchas características diferentes. Yo no voy a hablar el día de hoy de características que tienen más que ver con lo cultural, sino que me voy a acercar al tema desde lo general. Pero empecemos por pensar en la edad de los comensales. Los comensales, dependiendo de su edad, tienen características psicosociales que los hacen acercarse a los alimentos de una manera distinta. Voy a poner solo 3 ejemplitos. Un niño menor de 6 años, un preescolar, como los conocemos, tiene mucha curiosidad por tocar y vivir los alimentos, de manera que un alimento que se pueda sumergir en otro y que permita ser chupado y explorado con las manos sería ideal para un niño en edad preescolar, mientras que un niño en edad escolar es ya mucho más selectivo en sus gustos, tiene más neofobia, miedo a los alimentos nuevos y por lo tanto gusta de preparaciones más conocidas, en formas más conocidas. A un escolar es mejor servirle los ingredientes por separado en vez de combinárselos, porque a veces las combinaciones o que los alimentos se toquen, estén montados uno encima del otro, le genera repulsión y le hace alejarse del alimento. Una persona de la tercera edad, y es el último ejemplo que pongo en términos de edad, una persona de la tercera edad, un mayor de 75 sobre todo, tiene la boca muy seca, y eso hace que sea difícil la deglución y además tiene una mandíbula más débil que hace que su capacidad de masticación sea menor. Así es que para una persona mayor de 75 les recomiendo pensar en platillos más húmedos, tal vez que tengan una salsa y de sabores intensos para que sean atractivos a los sentidos, fáciles de masticar y fáciles de deglutir. Una carne gruesa asada no es un buen platillo para un mayor de 75, pero una carne molida con una salsita puede ser una mucho mejor idea porque permite una mejor masticación, una mejor deglución y estimula más las papilas gustativas. Entonces, lo primero a considerar es la edad del comensal. Lo segundo es el género, el sexo, digamos, el género. Y no es que seamos distintos por nuestro género, tal vez es cultural, pero es verdad que como comensales nos comportamos distintos los hombres y las mujeres. No sé si sea cultural, aprendido, pero por ejemplo a las mujeres nos gusta más pedir ensaladas, mientras que los hombres prefieren los platos fuertes. A las mujeres nos gusta más pedir 2 o 3 pequeños platillos, 2 platillos o 3 pequeños, mientras que a los hombres les gusta pedir un solo platillo más grande. A los hombres les encanta comer con las manos, si se puede algo que se desgarre o que se deshaga con los dientes, mejor. Y por otro lado, los hombres no gustan tanto de consumir postres o bebidas muy dulces, mientras que las mujeres sí. Entonces hay que considerarlo a la hora de planear el menú, pensar en la distribución de género dentro de nuestra población y cómo hacerlo más apetecible. Hay que considerar también la condición de salud. No es que vayamos a planear el menú específicamente para una persona que vive con diabetes o que tiene daño renal, porque esa no es la materia que estamos estudiando el día de hoy y esa es la competencia de un nutriólogo clínico, pero sí podemos pensar si la población en general a la que vamos a acercar este menú tiene sobrepeso o tiende a consumir demasiados hidratos de carbono simples y cómo ajustar el menú para hacerlo atractivo y rico, pero a la vez considerando las necesidades básicas de salud. Y si puedo tener el mismo platillo en versión más baja en sodio, en versión alto en fibra, en versión bajo en azúcar, pues qué mejor. Hay que considerar también qué está haciendo el comensal, a qué viene, está comiendo en la oficina
o está comiendo porque después va a jugar un partido de tenis, o está comiendo porque después va a dar una conferencia como yo, o está comiendo en su casa. El menú que el comensal busca, dependiendo de lo que está haciendo en ese momento, es distinto. En la oficina busca algo que se coma rápido y que no lo haga sentir pesado para que después pueda seguir trabajando, mientras que tal vez un domingo que come con la familia quiere una comida más pausada, más lenta, en la que la convivencia se promueva más. También hay que pensar en la actividad subsecuente, qué va a hacer la persona después. Si después de esta comida la persona va a jugar un torneo de tenis, no le demos algo que sea difícil de digerir o que lo haga sentirse muy pesado. Si la persona va a dar una conferencia, ojalá que no le demos mucha cebolla y ajo que hagan que su aliento huela mal. Hay que tener esas consideraciones como básicas. También podemos pensar en la religión de la persona o las costumbres culturales asociadas a la religión. No voy a meterme mucho, pero cada religión tiene algunos alimentos que tienen un significado especial. Por ejemplo, en el catolicismo, las uvas, el cordero, el trigo, el pan. Algunos festejos especiales, por ejemplo, para la comunidad judía, el Día del Ayuno, en Yom Kippur, algunos platillos especiales para el Año Nuevo, Rosh Hashanah, algunos platillos especiales para la Pascua, algunas costumbres especiales para la Pascua. Mm, Para los musulmanes el cerdo sería prohibitivo, el alcohol, para los hinduistas la res, pero hay una gran valoración por los productos lácteos. Entonces tenemos que conocer un poco los principios de las religiones para que cuando nos acerquemos con diferentes comunidades o diferentes grupos de comensales podamos entender qué prefieren. Es importante también conocer las fiestas de las diferentes religiones, cuándo suceden, cuándo es el mes de Ramadán, cuándo es el mes o la semana de Pesaj, dependiendo qué tan ortodoxa sea la comunidad judía, cuándo es el periodo entre previo a la Pascua, la Cuaresma para las comunidades católicas o cristianas, cuándo es la fiesta de Pentecostés, etcétera, y qué se acostumbra a servir en esos momentos para que seamos más adecuados en la planeación de nuestros menús. Importante también evaluar la disponibilidad de tiempo que tiene el comensal y el número de platillos que quiere. A un niño chiquito, menor de 10 años, no le sirvan más de 2 platillos. No le den un menú de degustación que empiece con una entrada y luego una pequeña sopa, y luego una ensalada y luego un plato fuerte de pescado y otro plato fuerte de carne, porque el niño no tiene la tolerancia ni la capacidad de estar sentado más allá de 20 minutos. Es importante también evaluar el medio ambiente del que viene la persona y la cultura gastronómica que conoce. Alguien que creció en la costa está mucho más abierto a consumir pescados y mariscos, mientras que alguien que ha viajado mucho y ha estado expuesto a diferentes culturas tal vez tiene una variedad más grande de ingredientes y preparaciones que acepta. La cultura mexicana alimentaria es buenísima. No tenemos que empujarle a la gente que coma a nuestros comensales la arúgula o el salmón. ¿Saben? Acá tenemos acelgas y frijoles y espinacas y lentejas y garbanzos y calabacita y carne de cerdo y pollo y otras cosas y sardinas con las que podemos hacer unos charales, menús deliciosos, mucho más ajustados a la cultura gastronómica y al medio ambiente en el que se desarrollan las personas a las que vamos a atender. Y finalmente tenemos que entender las elecciones de vida de la persona. Si alguien decidió ser vegetariano, ¿en qué versión, no? Ovo lacto vegetariano, vegano, macrobiótico, que prefiere los alimentos orgánicos, pescitario, frutario. Hay millones de versiones y nuestra habilidad como profesionales de nutrición nos debe de dar para poder ajustar nuestros menús y hacerlos adecuados a cualquier grupo o tipo de personas o individuos. Porque esto cuenta para grupos de personas, pero también para individuos. Y si tú te dedicas a la consulta clínica, es importante que consideres esto también. Una vez entonces que hemos considerado al comensal desde todos sus ángulos, tenemos entonces ahora que pensar en el platillo. Voy a pensar en un platillo o una serie de platillos que conformen un menú que se ajusten a estos comensales que ya describí, analicé y conocí. El platillo es una pequeña unidad.
pero varios platillos conforman un menú. Y cuando yo hago la evaluación del menú, primero tengo que evaluar el platillo por sí solo y luego el menú en su conjunto. Y yo no estoy hablando de hacer cálculos para ver el aporte energético o el aporte de los diferentes grupos de macronutrimentos, sino que estoy hablando acá, el día de hoy, de una planeación de menús que tiene más que ver con una cosa más generalizada y que termina en un menú fijo, ya sea en forma de carta o en un menú cíclico de varias semanas. Entonces pienso en mi platillo. Lo primero que quiero que tenga mi platillo es diversos grupos de alimentos. Quiero que de alguna manera refleje el plato del bien comer y que de alguna manera considere que todos los grupos de alimentos son importantes. Entonces, yo les puse acá una foto en la presentación que tiene un huevito cocido y unas fresas y unas moras y un pan con mantequilla y un jugo de naranja. Y ustedes me podrían decir que esto, o una pechuga asada con verduras al vapor y arroz al vapor, contiene todos los grupos de alimentos. Sí, 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 sin duda. Pero tal vez no es lo que el comensal se le antoja, lo que busca, lo que quiere. Y acuérdense que los expertos en determinar por qué comemos lo que comemos, por qué seleccionamos lo que seleccionamos, que hay muchísimos, pero algunos de mis favoritos son el doctor Adam Drenowski o el doctor Paul Rozin, nos dicen que las personas comemos lo que comemos, sí, porque nos importa la calidad y el aporte nutrimental, pero no sobre todo. Lo que más nos importa cuando elegimos los alimentos es lo que me gusta, lo que se me antoja o lo que quiero, lo que tengo cerca o disponible, lo que es fácil de preparar y lo que se ajusta a mi presupuesto. Así, las cualidades sensoriales, económicas y de facilidad o accesibilidad de los alimentos son las que mayormente determinan nuestros patrones de consumo. Entonces, si yo les sirvo este plato que tengo acá en la diapositiva y que no está mal, tampoco garantiza que el comensal vaya a brincar de la alegría y diga, uff, qué delicia de platillo, este es mi ideal. ¿Cómo lo podemos mejorar? Ya consideré esto, pero hay muchas más cosas que puedo hacer. Una vez que tengo mi platillo medio pensado, tengo que pensar en las cualidades organolépticas o sensoriales del platillo. Usemos como ejemplo este platillo al que quiero invitarlos a todos a mi casa a comer. Les voy a dar pescado al vapor, un filete de pescado blanco al vapor, una coliflor hervida y les voy a dar también puré de papa. Es muy rico todo esto está muy bien equilibrado desde el punto de vista nutrimental porque tengo un alimento de origen animal en el pescado, lo cociné sin mucha sal, sin mucha grasa, tengo una porción suficiente de verduras en mi coliflor, además cuidé que la cocción protegiera los nutrimentos y tengo el puré de papa que me brinda la energía que los hidratos de carbono dan a la dieta. Me imagino que todos están brincando de alegría de venir a comer a mi casa, pero me imagino también que lo puedo hacer mejor. Tenemos que considerar lo sensorial y a veces se nos olvida a los que estudiamos nutrición. Pensemos en los colores, pescado blanco con coliflor blanca y con puré de papa blanco. ¿Qué no podría ponerle lechuga en vez de coliflor y entonces le doy un color verde en vez de blanco? O por lo menos brócoli. Contrasto los colores, los contrasto. En cuanto a los sabores, me fijo en complementarlos. Si uno de los ingredientes de mi platillo tiene un sabor fuerte, los demás lo acompañan. Si voy a servir mole sobre una arrachera, no voy a poner junto al mole una ensalada de nopal con mucha cebolla, porque la cebolla y el mole van a competir en términos del sabor. Voy a poner un ingrediente con un sabor más fuerte y otros ingredientes que lo acompañen. Entonces busco complemento en los sabores. Acá en mi platillo del pescado, la coliflor y el puré de papa, nada tiene un sabor sobresaliente. ¿Cómo ven que cambio el puré de papa por unas papitas al horno con ajo y páprica que tenga más sabor? Brócoli, papitas al horno con ajo y páprica, pescado. Va mejor la cosa. Tengo que buscar también qué pasa con las texturas y hacer las texturas contrastantes. No hay nada como más aburrido que un platillo sea todo aguado o todo líquido o todo sólido o todo seco. Dentro de un platillo y dentro del menú tiene que haber un juego de contrastes. Y de eso me podría pasar todo el día hablando, pero no tengo el tiempo. Pero mis contrastes favoritos son en las ensaladas. Qué horrible es una ensalada, que solo sean hojas. Y qué deliciosa es una ensalada en la que a veces te encuentras algo crujiente, algo suavecito, algo duro y algo jugoso, un jitomatito, un pedacito de queso, una nuececita. Qué diferente, ¿no? En cuanto a las texturas.
Mi segunda preocupación alrededor de las texturas son las sopas. Qué aburridas son las sopas que solo son un líquido ahí, un líquido sabor zanahoria. Oye, ponle tantita emoción en la textura. Pedacitos de zanahoria cocida, cebollitas crujientes. No tiene que ser un crutón, ¿eh? No tiene que ser. Entonces me fijo en las texturas. En mi platillo, las papitas están mejor, el brócoli más o menos, pero el pescado al vapor tiene una textura muy aburrida. ¿No le puedo hacer una costra de cacahuate picado y ralladura de limón? Y volverlo a asar en un sartencito en vez de cocerlo al vapor, sin grasa, ¿eh? No le tienes que poner grasa, no tiene que estar frito, pero ya tengo un mejor juego de texturas. Me fijo en las temperaturas. No quiero uno tras otro platillos caliente, 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 pozole y luego un fondue y no, ni frío, frío, frío. Entonces quiero una sopa fría y luego un ceviche y luego unos camarones en frío y luego se me congela el alma. No, gradúo las temperaturas. Voy de lo caliente a lo frío y de lo frío a lo caliente. Y última cosa desde el punto de vista sensorial. Me fijo en no repetir los mismos ingredientes. Si mi sopa es una sopa de pasta con jitomate, no puedo, perdónenme, dar albóndigas, que también tienen un caldillo de jitomate. Ni modo, escojo otra forma de hacer mis albóndigas. Hago unas kaftas tipo libanesas, unas pacholas a la mexicana de carne molida, otra cosa. Pero no se vale caldoso, caldoso, jitomate, jitomate. No se vale dar sopa de pasta con zanahoria y zanahorias ralladas. Hay muchos ingredientes y por eso es tan importante que como profesionales de la salud conozcamos los ingredientes y tengamos un buen paladar mental donde sepamos cómo son los ingredientes, cuándo están en temporada, a qué saben y con qué combinan. Ok. Además de esto, me tengo que fijar en la estacionalidad de los productos. Los productos, sobre todo las verduras, las frutas y los productos del mar, no están disponibles todo el año. Los productos del mar porque se establecen vedas en la pesca para permitir la correcta reproducción de los animales y porque a veces los animales del mar son afectados por algunos fenómenos climáticos como la marea roja o el fenómeno del niño o la niña. Yo cumplo años en agosto y en agosto resulta que hay veda de camarones, porque se les permite reproducirse entre mayo y septiembre. De manera que si yo me pusiera terca y dijera que en mi cumpleaños me gustaría comer camarones, tendría que comprar unos camarones importados, mala idea, o que estuvieran congelados desde previo a mayo, mala idea. Las verduras y las frutas se viven por estaciones y además es interesante y todos ustedes lo saben que las frutas y verduras que están de temporada también son las que contienen los nutrimentos que necesitamos en ese momento del año. Búscate un cuadro de estacionalidad de verduras y frutas y asegúrate que sea mexicano. Si lo buscas en Google, a veces te sale el de otro país. También tenemos que saber con qué presupuesto nos movemos. Acá no estoy hablando de costear todavía, ni tampoco de fijar el precio de venta si es que esto es un establecimiento comercial. Me estoy pensando en el presupuesto. A veces somos tan limitados al pensar en el presupuesto que si alguien nos dice, Ceci, por favor, prepárame un menú para una comida con presupuesto limitado, yo inmediatamente le voy a decir, pues no te alcanza más que para pollo. ¿M? Todo lo demás está fuera de tu presupuesto. Pues mal, si no sabes planear menús. Un presupuesto limitado no limita ningún ingrediente. Tú puedes hacer un platillo de muy bajo costo con ingredientes muy caros, depende cómo los uses, qué porción pones de los ingredientes y cómo los acompañas con otra cosa. Yo podría hacer un platillo de salmón ahumado, que es un ingrediente carísimo, cojo una rebanadita muy delgadita de salmón ahumado y lo relleno de verduras en juliana que ya estuve marinando en una vinagreta y lo envuelvo y hago como un rollo y lo corto en pequeñas rebanadas y con una rebanada de jamón de salmón ahumado te puedo hacer un platillo para 2 o 3 personas a bajo costo. Entonces, el tener un presupuesto limitado no nos limita necesariamente a ciertos platillos. Presupuesto limitado, chilaquiles, pollo. No te alcanza para ninguna otra cosa. Me choca eso. También hay que considerar el clima. ¿Qué alimento es más adecuado para el clima que se va a estar viviendo en ese momento? Y acuérdense que en México, como país, no nos ajustamos a los cuentos donde hay la primavera hermosa con flores y el verano soleado y el otoño que se caen las hojas y el invierno frío. Acá nos regimos, nuestro clima se rige más por temporada de secas, temporada de lluvias. Ahorita que es verano, hace calor, pero menos, y la verdad es que en las tardes cuando llueve enfría mucho.
y se pone muy húmedo. Entonces, ahorita, en vez de recomendarles que hagan muchos menús con platillos de calor, les recomiendo más que hagan menús más templados y que tengan platillos calientes. Otra cosa que es importantísima, sobre todo si vamos a cuidar la porción de los ingredientes y de los platillos que vamos a ofrecer, porque al final somos profesionales de la salud y queremos servir porciones mesuradas, adecuadas o suficientes a la persona, tenemos que pensar en el montaje. Si yo te pongo un plato enorme y te sirvo una pechuguita de pollo de este tamaño, que es lo que te corresponde, sin nada alrededor, la cosa se va a ver triste y vas a reclamar. Pero si yo aprendo a montar el pollo en unas pequeñas rebanaditas sobre una cama de ensalada, o si lo monto en un espejo de salsa, o si lo acomodo en una torre, pollo, verduras, y hago visualmente más atractivo, podré jugar con una porción más pequeña en un ambiente y hacerlo más atractivo. Y no solo es cómo lo monto, sino también qué tipo de plato utilizo. Si utilizo un plato más pequeño, una copa, una cuchara, etcétera, puedo hacer el platillo muy atractivo. A mí me encantan, por ejemplo, los postres que se sirven en porciones pequeñitas, en un vasito de tequila el postre, en una cuchara honda, una probada del postre, las paletitas de pastel o de galleta en vez de las rebanadotas de pastel o de galleta, unos mini heladitos, un buffetcito donde tengas mini porciones de postres que hacen que el consumo sea más razonable y que le permiten a la persona la indulgencia del postre sin necesariamente comerse el pastelote de 4 pisos en una rebanadota que lo saca completamente del contexto de su dieta correcta. Ok. Otra cosa importante a considerar es cómo están las condiciones en la cocina donde vamos a preparar nuestro menú. Es importante ver el espacio físico con el que cuento. Si el espacio físico es muy pequeño, será imposible emplatar platillos para todos, porque no tengo dónde montar 100 platitos para acomodar las ensaladas. Si el espacio físico es pequeño, entonces deberé optar por platillos que se sirvan en un buffet o a través del servicio tipo inglés, ruso o familiar, que es con charolas que ya sea se colocan en el centro de la mesa o se acercan al comensal para servirle o para que él se sirva. Es también importante fijarse en los equipos y los utensilios que se tienen. Yo tengo innumerables historias de haber trabajado en una casa de banquetes muy grande, donde nos pedían que sirviéramos algún evento, un platillo para el que no teníamos el equipo. Estar en una boda en Cuernavaca y donde te digan que los chilaquiles van gratinados, pero tú no tienes una cocina y te mandaron un soplete como de soldador para gratinar los chilaquiles, y entonces lo que pasa es que a los chilaquiles quedan así con las tortillas todas resecas y chuecas, y no es una buena idea. Tampoco es una buena idea servir helados cuando no tienes un congelador o ofrecer gratinados si no cuentas con una salamandra. Es importante también saber qué personal tienes en la cocina y cómo está capacitado. No trates de hacer cocina japonesa si tu personal no sabe hacer cocina japonesa, y mide el número de cocineros contra el número de comensales y de platillos para asegurarte que la producción se pueda hacer en un ambiente de tranquilidad y paz que permita seguir las buenas prácticas de manufactura. Personal apurado genera errores, accidentes, y se hace el ambiente propicio para perder las buenas prácticas de manufactura y correr riesgos sanitarios. Y cuánto personal de servicio tienes y qué tanto el comensal va a participar en el servicio de sus propios platillos. Una vez que tenemos, déjenme ver dónde voy, aquí estoy. Aguántenme no vean ahorita la presentación un momento. Una vez que tienes planeado tu platillo, tienes que pensar en el platillo en el entorno de un menú. ¿Cómo se ve el menú completo que voy a servir, en el que voy a servir este platillo? A lo mejor en el platillo no lograste el equilibrio nutrimental que estabas buscando, pero lo puedes equilibrar a través del resto del menú. De entrada tengo una ensalada que tiene muy pocos cereales, o tengo una sopa que tiene mucho cereal. En el plato fuerte puedo compensar, en el postre puedo compensar, y también tengo que revisar los sabores, las texturas, las temperaturas, los colores a lo largo de todo el menú. Yo les recomiendo que si van a hacer menús cíclicos, los menús cíclicos son los que se usan para clientes o comensales repetitivos que comen contigo todos los días, ya sea en el comedor de un hospital, o en una guardería, o en una cárcel, o en una empresa,
que al planear los menús, planees cada unidad del menú, así en vertical, la entrada, la sopa, el plato fuerte y el postre, solito primero, pero después lo coloques en el entorno de los días de la semana que lo vas a servir y que revises. En esta semana, por poner un ejemplo, ¿cuántos días quiero dar carnes rojas? ¿Cuántos días quiero dar carnes blancas? ¿Cuántos días vegetarianos voy a dar? ¿Cuántos días voy a servir pescado? ¿Qué tipo de pescado? ¿Cuántas sopas quiero que tengan pura verdura? ¿Cuántas sopas quiero que contengan una leguminosa, un cereal, algún cárnico como pollo, carne, pescado, camarones, yo qué sé? ¿Qué tipo de postres voy a ofrecer? Entonces, a mí me gusta, para planear menús cíclicos, poner los días. Yo nunca le pongo lunes, martes, miércoles y jueves y viernes. Ahorita les explico por qué. Sino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empiezo planeando los platos fuertes como platillo, ya con sus guarniciones y su salsa como unidades, y evalúo si a lo largo de la semana el flujo de ingredientes es correcto, si no estoy repitiendo elementos, si no estoy repitiendo métodos de cocción. Y luego termino cada menú en vertical para ver que la entrada, la sopa, el plato fuerte y el postre hagan una unidad armoniosa. Y entonces ya lo doy por terminado. Los menús se llamarán 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque se llaman menús cíclicos porque se sirven en ciclos. En tu primer ciclo, este mes, agosto, usarás los menús en el orden en el que los hiciste, el menú 1 y luego el día siguiente el menú 2 y el menú 3 y el menú 4. Pero cuando se acabe el mes no vas a tirar esos menús a la basura. Yo la primera vez que me contrataron para hacer un menú cíclico de 180 días, no sé si no puse atención en mi clase de servicio de alimentos o si no me lo dijeron, pero no tenía claro que los menús cíclicos se repiten los días. Hice 180 menús y no saben todas las cosas que tuve que inventar y los platillos tan extraños que puse. No, no tienes que hacer 180 menús. Haces 24, depende si son ciclos, semanas de 6, de 5, 24, 30, 32 menús. Y en el primer ciclo, en el ciclo A, lo sirves del 1 al 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego el siguiente mes, para que la gente no se acuerde, claro, acá después de los taquitos de pollo, al día siguiente siempre hay lentejas y al día siguiente hay albóndigas. Para que no suceda eso, entonces lo vas a servir el primer ciclo del 1 al 30 y en el segundo ciclo vas a servir pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y luego los nones, 1, 3, 5, 7. Y luego a veces puedes tomar el ciclo y hacerlo al revés, o a veces puedes hacer el 1, 4, 7, 10, brincándote de 3 en 3, o yo qué sé, y puedes usar el mismo menú, el mismo menú cíclico, lo puedes usar varias veces con diferentes ciclos. Si lo tuyo es un consultorio de nutrición, entonces puedes convertir tus recetas en un recetario, en un banco de recetas o en menús cíclicos para tus pacientes o en una especie de menú para escoger diferentes entradas que combinan con diferentes platos fuertes, que combinan con diferentes postres. Los bancos de recetas se pueden hacer, pues como es casi obvio, todas las entradas juntas y luego todas las sopas juntas y luego todos los platos fuertes juntos. Pero en algunas ocasiones es bueno hacer los bancos de recetas de acuerdo a los ingredientes. Si, por ejemplo, tenemos la oportunidad de trabajar con una asociación que nos done ingredientes para alguna institución, por ejemplo, trabajamos con el Banco de Alimentos y de repente nos regalan muchísimas espinacas o muchísimas verduras de hoja, que es real, porque tienen una vida de anaquel muy cortita y se empiezan a descomponer muy rápido y prefieren regalarlos a tenerlos que tirar y hacen bien. Si entonces pues, podríamos hacer nuestro banco de recetas por ingrediente y podríamos decir, ok, estas son puras recetas con espinaca, tengo entradas, platos fuertes, sopas, guarniciones, etcétera, desayunos, cenas. Y entonces cuando me llegue ese cargamento de espinacas que me donaron, tengo muchas recetas para elegir. Entonces tengo mi banco de recetas o mi recetario, mis menús o mis sugerencias. Y si lo piensan, esto aplica a individuos en la consulta de nutrición, a grupos familiares, si me dedico a la educación en nutrición, a instituciones como universidades, guarderías, escuelas,
instituciones, acomodadores industriales, institucionales o empresariales, ejecutivos, y también a establecimientos comerciales como cafeterías, restaurantes, comida rápida, fondas, puestos callejeros, etcétera, donde muchas veces no tienen un menú cíclico, porque los clientes no son repetitivos, sino que tienen un menú fijo que hicieron hace algunos meses o en algunos casos hace algunos años y donde siempre tienen los mismos platillos en oferta. Ahí la premisa es que el menú es fijo porque el comensal es el que es ocasional. Muy bien, antes de que se me acabe el tiempo, decirles dos cosas más. Antes de que des por terminado tu menú, es importantísimo estandarizar tu receta. Las recetas se estandarizan cocinándolas. Se empiezan los ingredientes para evaluar el peso bruto. Esto es el peso del ingrediente antes de limpiarlo o quitarle la merma. El peso neto, que es el peso del ingrediente ya listo para prepararlo. La merma, donde se establezcan los pasos para la elaboración de la receta uno por uno. Y donde además se realice un costeo de los ingredientes. Sea el tuyo un establecimiento comercial o no, tienes que saber cuánto cuesta hacer la receta para que puedas dar recomendaciones correctas o para que puedas manejar un presupuesto. Y ahora sí, resumiendo, el proceso de planear menús no es como los chefs piensan, un proceso creativo donde me siento y se me ocurren magníficas ideas. Tampoco tiene que ser el proceso de ponerme a calcular los equivalentes y la cantidad de macro y micronutrientes que contiene una receta para un paciente en particular. Pero sí es un proceso metódico que considera diferentes características, empezando por quién es mi comensal. No, empezando por el contexto mercadológico de cocina del menú. Luego pasando por quién es mi comensal, de qué edad, en qué género, en qué ambiente, dónde vive, a qué está acostumbrado, cuál es su cultura gastronómica, pero también cuál es su religión, si ha elegido algún estilo de vida vegetariano, cuáles son sus actividades previas, durante y después de comer. Después, pasando por el diseño del platillo desde el punto de vista nutrimental para ajustarnos lo más posible al plato del bien comer, pero también desde el punto de vista sensorial u organoléptico para hacer un platillo atractivo a la vista, a las papilas gustativas y al tacto, el tacto de adentro de la boca. Y considerando también la estacionalidad, el precio y el clima, las condiciones de la cocina, el equipo con el que contamos, el personal que va a cocinar la receta o la persona que va a cocinar la receta y terminando por el contexto del menú en el que se inserta el platillo y la planeación completa del menú. Hasta aquí me voy a quedar. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder abrir la sesión de preguntas y respuestas y poder atender a los comentarios de la audiencia. Les agradezco muchísimo, le agradezco especialmente a la doctora Milke la invitación y a su equipo que me ayudó a coordinar la sesión. Muchas gracias. Sí, qué bárbaro, qué conferencia tan hermosa, tan completa, de verdad. Y bueno, tan práctica, se ve toda la experiencia que tienes pues en tantos servicios de alimentación. Y bueno, pues hay muchas felicitaciones en Facebook, también hay felicitaciones en este chat. Ceci, mira, algo que están preguntando sobre el comensal. ¿Qué te hace definir lo cíclico? Bueno, que sea un comensal que esté cautivo, pero esto de definir, vamos a hacer un menú cíclico de 17, de 14, de 4 días, ¿en función a qué lo planeas? ¿En función a recursos? ¿En función a tus tiempos, tus cocineros, tu rotación de personal? ¿O es todo esto, no? Gracias, Pili, por la pregunta y gracias por la oportunidad de estar aquí. Muy contenta de haber tenido esta oportunidad. Mira, la decisión de hacer un menú fijo o un menú cíclico depende en primer lugar de la frecuencia con la que el comensal vaya a consumir alimentos en ese lugar, en ese servicio de alimentos. Un comensal frecuente
se considera una persona que consume alimentos varias veces a la semana en el mismo servicio de alimentos y al que una carta fija como la de un restaurante no le sería atractiva. Pero al planear el menú, efectivamente debes de considerar otras muchísimas cosas. A lo mejor tengo un menú cíclico, pero el número de tiempos dentro del menú cíclico, la complejidad de los platillos, los ingredientes a seleccionar, dependen de muchas cosas. El tamaño de la cocina, la cantidad de cocineros y también de personas de servicio que haya disponibles. También las capacidades técnicas de los cocineros. No puedes hacer comida japonesa si no tienes un cocinero que sepa cocinar comida japonesa, aunque suene obvio. Y también la estacionalidad de los productos, el precio de los productos y el presupuesto que tienes para los menús. A veces la gente se confunde y piensa que el principal factor debería ser, por ejemplo, el presupuesto asignado y que el presupuesto es un determinante de los ingredientes que vas a comprar. Y por supuesto lo es, pero también entra en juego pues otros factores como el espacio físico, por ejemplo, para decidir si emplatas las cosas en platos individuales o si las mandas a las mesas en charolas de servicio, pues depende del área que tengas para montar y el personal que tengas para montar. Imagínense más o menos para darles un número que en una mesa tipo tablón se pueden montar hasta 100 platos individuales, así medio encimados, tum, 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 tum. Pero necesitas más o menos 3 personas para que en 15 minutos logren montar los 100 platos, porque le ponen puré de papa, luego la carne, luego la salsita, luego la verdura, tum, tum, tum. Y entonces, si tú tienes una mesa, pues puedes montar 100 platillos, pero si necesitas montar 500 platillos, pues necesitas el espacio de 5 mesas, porque ni modo que unos comensales esperen más de 10 minutos para que les empiecen a montar sus platillos. Entonces son muchas cosas lo que hay que considerar y por eso la complejidad en el desarrollo de los menús. ¿Quién es el comensal? ¿Cuál es la situación que está viviendo? ¿Qué alimento es el más apropiado para esa situación? ¿Cómo es la situación cuando acabe de consumir el alimento? ¿Qué va a hacer? Porque no es lo mismo un comensal que después de comer va a jugar tenis, que un comensal que después de comer va a ir a una junta, que un comensal que está en un hospital y después de comer va a tener un procedimiento médico o va a descansar o va a hacer una fisioterapia o yo qué sé. Y luego el espacio físico en la cocina, el número de personal que tengas para montar, para servir y para cocinar, cuántas comidas tienes que preparar y qué tan frecuente la preparación, porque claro, suena muy fácil hablar de que ahorita estamos sirviendo la comida, pero a la vez que estoy sirviendo la comida tengo que estar preparando la cena y Uy, probablemente sí. preparando el desayuno también de una vez, no sé, poniendo a remojar los frijoles del desayuno, secando las tortillas para los chilaquiles del desayuno. Entonces a veces se tiene que dividir la gente que está en la cocina en pequeñas brigadas y una brigada está sirviendo la comida que está en este momento, otra brigada está preparando la cena y otra brigada ya está preparando o se dividen los equipos en las diferentes secciones de la cocina. En la cocina fría se hace la preparación y en la cocina caliente el servicio. Lo dijiste muy bien, brigadas, ¿verdad? Porque sí se dice así en la Sí, cocina, así pero se es dice. como en el ejército también, Así como cuando en hay el un ejército. ejército de gente que viene a comer, que vienen a Exacto. atacar. Ay, sí que no acabas de recoger y eso, ¿no? Y tiene que estar Este, muy bien coordinado, ¿no? Hay otro sí, término que es típico de las cocinas así grandes, que es tiempos y movimientos. La claro. gente que trabaja en una cocina es como una especie de orquesta que tienen que ir Mm, todos a ritmo, ¿no? Y ujú. cuando se desacomoda el ritmo, se presta la posibilidad de que haya accidentes, errores, Ay, sí. etcétera. Entonces, el que maneja la cocina, el administrador o el chef, tiene que asegurarse que los tiempos y los movimientos estén bien hechos y a veces pasa que el basurero quedó junto a la estufa y para atravesarse al basurero hay que pasar encima de la estufa y eso no es correcto. Claro, Y hay que analizar eso, ¿no? Cómo va a ser el flujo y el claro, movimiento también. totalmente. Oye, sí, me comentan esto de los alimentos que se repiten. Por ejemplo, yo me acuerdo en la carrera que nos decían que los champiñones es el único ingrediente que se puede repetir, crema de champiñones y luego la carne puede venir rellena de champiñones, no sé. Creo que, a ver, hay miles de verduras, de frutas más en un país como México, ¿no? Sí. ¿Se puede repetir en una misma comida algún ingrediente porque es muy neutro? Idealmente no, idealmente Idealmente. no. ¿No? Hay Ok. muchísimos ingredientes y hay muchísimas formas de hacer combinaciones.
Ujú. En México es típico repetir, ¿no? Y quiero poner un ejemplo así súper sencillo. Sopa de fideo con jitomate y luego albóndigas con jitomate, ¿no? Sí, Es el típico menú, ¿no? clásico. O milanesa frita que se acompaña de papas fritas, ¿no? El mismo Oh, método de sí, cocción también es típico, ¿no? muy Y además es el clásicos. mismo color, cafecito con cafecito. Y crunchy, Pero, crunchy, ¿no? Así, ajá, ni crunchy, crujiente. crunchy, pero tampoco es tan sencillo, Ujú, porque, porque dependiendo el número de ingredientes que tú tengas en total en la cocina, es el espacio de almacenamiento que necesitas, ujú. el control de inventarios que tienes que tener. Uy, Entonces, a veces cuando uno planea el menú, dice, ay, a este pescado tiquín chic le voy a poner una piña asada y una salsa de habanero con cebolla morada, y a esta otra cosa cebolla blanca, y a esta otra cosa cebolla amarilla, y resulta que para el que compra o para el almacenamiento se vuelve complejo. claro. Se me vino a la mente ahorita un restaurante en el que alguna vez hice un análisis del menú, que Ujú, tenían ingredientes como espinaca, jitomate, champiñones, ujú, queso, mozzarella. Y a partir de esos ingredientes, en alguna parte del menú había un calzone de espinaca con queso, y luego había hongos rellenos de queso con salsa de jitomate, y luego había una ensalada de espinaca con hongos y jitomate, y luego, y así, ¿no? Y aunque eso es muy cómodo para la la cocina, misma gata revolcada. exacto, y aunque eso es muy cómodo para la cocina y para el que Sí. compra, tampoco, ¿no? Tampoco vas a tener 800 ingredientes que hacen muy difícil el manejo de inventarios y el manejo de las primeras entradas, primeras salidas, para que nada se eche a perder, porque es fundamental que nada se eche a perder y que todo sea aprovechado, Ujú. pero tampoco quieres de los 4 mismos ingredientes sacar toda la carta, Sí, porque claro. entonces el comensal la sensación que se lleva es como de que aquí es siempre lo mismo. Y por eso Ujú. regreso a tu primera pregunta de los menús cíclicos. Cuando se hace un menú cíclico es importante tener varios ciclos. A Ah, veces varios ciclos, sí. varios ciclos, ¿no? No poquitos. Voy a ventanear a mi suegra, pero en casa de mi suegra Ajá, había 10 menús muy ricos. ajá. Y los miércoles o te tocaban tacos de pollo o la siguiente semana tostadas de pollo, porque el miércoles era como de pollo. Y aunque son riquísimos los dos platillos, con sopa de verduras y con guacamole, entonces uno ya se lo aprende, ¿no? Y ya ibas en el coche pensando, ¿qué será, tacos o tostadas? Eso es El lo que... miércoles ya te salen plumas. Exacto. Y el comensal se da cuenta, curiosamente, el comensal se da cuenta y dice, acá la comida es muy monótona, todo sabe igual. Entonces es un balance entre que sea manejable el inventario, que sea manejable el control de los ingredientes dentro de la cocina y que el costo de desperdicio no sea alto. Y por otro lado, que haya creatividad en el menú y que haya suficientes ingredientes para sorprender al comensal y para darle un toque diferente de sabor, de color, de textura. Porque sobre todo cuando queremos cocinar saludable, dependemos de las verduras, las frutas, las hierbas, las especias para dar sabores inesperados, diferentes, eh, que al comensal le sean atractivos y es importante hacerlo. No es solamente para fines estéticos, digamos que el platillo se vea bonito, que huela bonito, sino también es para fines mm, de poder hacer una cocina saludable que al comensal le guste y que consuma con gusto. Ujú. Ay, Ceci, esta es una pregunta un poquito delicada y yo creo que por cuestiones de higiene me puedo imaginar la respuesta. Pero, por ejemplo, hoy serví filete y pues los comensales no me avisaron bien Ujú, y se me fueron a un curso. Entonces, sí sobró mucho filete o muchas puntas a la ujú, mejilla. ¿Qué tan válido es que al día siguiente haga albóndigas? ujú. Cuestiones de Es, economía. A ver, esto sí te lo tengo que ujú. preguntar. A ver, Perdón. Ay, hay, sí hay, me... dos, hay dos tipos de merma. Ujú, La merma limpia y la merma sucia. ujú, La merma limpia es la merma que nunca fue tocada por un comensal, por supuesto, pero que tampoco fue manipulada dentro de la cocina. Por ejemplo, ujú, cuando tú compras un filete, a tu ejemplo, el filete tiene una parte gordita y hacia las orillas se hace delgadito. ujú, Entonces, si hoy el menú fuera centros de filete o medallones, cortas el filete y las dos orillitas van a sobrar. Y esas dos orillitas las puedes guardar en una bolsita y congelarlas o refrigerarlas.
y otro Mm. día hacer tacos de filete para los comensales y eso está perfectamente bien. Ah, ya sé O que nos das chances, sí. Qué bueno. perfectamente bien porque no fue Claro. manipulado, no Manejo estuvo en higiénico. la zona de, no estuvo en la zona de temperatura, expuesta a la zona de peligro de temperatura entre 4 y 60 grados mucho tiempo y nunca estuvo al alcance del comensal. Ujú, Pero cualquier platillo que ya fue manipulado, es que acuérdense que, a ver, los alimentos entre 4 y 60 grados, o sea, fuera del refri o fuera del calor extremo, ujú. están susceptibles a que a su carga bacteriana se reproduzca. Y acuérdense que los microorganismos no se reproducen como los humanos, que dos papás tienen un hijito, sino que se reproducen en forma logarítmica, lo cual quiere Eso. decir que de 2 salen 4 y que de 4 8 y de 8 16 y de 16 32. Es un crecimiento muy exponencial. Y eso hace que rápidamente lo que era un alimento inocuo se pueda volver un alimento con riesgo. Y Ujú, entonces cuando tú lo pones en una tabla y lo picas, entonces ya lo manipulaste con un cuchillo que probablemente no esté perfectamente limpio, con unas manos que probablemente no estén perfectamente limpias y a una temperatura de riesgo. Y ujú, luego lo cocinas y lo llevas a una temperatura donde se inocula, no, se mm, quita, se baja la carga, no se quita, se baja la carga microbiológica porque lo ujú, pones a calor, pero otra ujú, vez lo enfrías y luego lo metes al refri y en el refri los microorganismos se quedan estáticos pero no se mueren o se ujú. reproducen más lentamente y luego otra vez lo sacas del refri y lo pones. Y entonces diría que hay un riesgo Claro, y nunca nos queremos arriesgar en un servicio de alimentos a causar una intoxicación o una infección masiva porque puede ser muy peligrosa y tiene muchas repercusiones. No solamente es peligrosa para el comensal, claro. puede traer un daño reputacional a la institución donde se sirvió, puede traer un daño legal a la institución, puede tener Claro, repercusiones económicas, costos de reparación, si alguien se enferma le va a tener que pagar su tratamiento, etcétera. claro. Y realmente, pues la merma es merma, ¿no? Y lo que sí se puede hacer es ese mismo día lo que sobró, que nunca estuvo en contacto con el comensal, dárselo a tus empleados para que lo coman tus empleados, o usarlo de alguna otra manera. Y lo que Ujú. ya salió hacia el comensal, lo que ya estuvo en el plato del comensal, aunque el comensal no lo haya tocado, aunque el comensal haya dejado sus cubiertos junto al plato y haya dicho, este plato no lo quiero, ya no se puede tocar, Claro, 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 eso sí, porque definitivamente. ya salió cerca del comensal. Ahora sí, me ha tocado ver, Pili, en servicios de alimentos que hacen cosas que no, sobró tantita ensalada rallada digo, zanahoria rallada para la ensalada y se convierte en un panque de zanahoria. Yo no les recomiendo hacer eso. Eso. Hay un riesgo, ¿no? Ujú, Y el ujú, riesgo es difícil de medir porque los microorganismos no se ven y ujú. porque muchas veces los alimentos en proceso de descomposición ni huelen ni saben mal, pero están en proceso de descomposición. Claro, claro, es muy grave, ¿no? Sí, Muchas sí, hay gracias. otras mil maneras de ahorrar más fáciles. Sí, 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 el control de inventarios, tratar Control del de inventario, comprar cosas de temporada, capacitar al apro personal, ¿verdad? Para ujú, que maneje bien. la merma, ¿no? Que la merma sea muy manejable, usar la merma en otro platillo, eso sí se vale, ¿no? Si yo estoy pelando zanahorias y los rabitos de las zanahorias los puedo echar en el consomé que estoy cocinando, eso sí se puede porque está desinfectado, limpio y en ese momento, Ah, ok, ok. ¿no? Ay, qué maravilla, Ceci. De verdad, tienes que publicar un libro. Si es que no lo has publicado, yo lo compro. Gracias, Pili. Qué maravilla. Oye, Ceci, fíjate que me parece un verdadero arte todo lo que decías y yo creo que también una persona al frente de un servicio de alimentación y del prestigio en los que tú has estado, sí, sí es gente entrenada que le gusta comer o que por lo menos entiende, sabe que tiene mundo. Mm, mm, Entonces, toda sí. esta parte de los sabores complementarios, caramba, esto del pescado y que mejor en vez del puré le pongo la papita con paprika. Ujú, Wow, o sea, eso yo creo que se desarrolla mm, con el tiempo, hay una sensibilidad, naces para eso, es como ser artista, es como ser artista porque sí me cuesta trabajo esto de complementar los sabores, esto del maridaje de alimentos, ¿no? ¿Por sí. qué una hierbabuena se puede llevar con un pescado? ¿Por qué una Mm, albahaca se puede llevar con un jitomate? O sea, sí. porque son combinaciones que ya existen. Pero bueno,
pues también hay algo innovador, ¿no? De repente, bueno, esto sí se pasaron, ¿no? Una amiga que fue al Bierzo, que es una de las zonas gastronómicas más importantes de España y por Sí, lo tanto del mundo, le dieron a probar intestinos de pescado, cubiertos de chocolate, que dices, "Ah", bueno, o sea, sí, impensable, sí. pero pues decía que sabían muy bien. Entonces, ¿dónde está, hasta dónde está la libertad de Mm. crear estas fusiones de sabores? Qué difícil es fusionar sabores. Voy a usar, Pili, a un chef muy famoso español para contestarte que se llama Ferran Adrià, que Ay, sí. creó un restaurante que se llamaba El Bulli hace Ujú. ya unos años y fue una persona sumamente innovadora en la Y que cocina. yo lo entrevisté, ¿sabes? En Ah, Cuadernos de no sabía. Nutrición. En Wow, Cuadernos de Nutrición está la wow, entrevista. wow. Genial, Bueno, pues él genial. decía, o él dice, que uno tiene que tener en su mente un paladar mental. Yo me lo imagino como un archivero de esos antiguos, de esos archiveros que tenían tarjetitas que van rodando, Ujú, que se van pasando así para atrás las tarjetitas. Eh, es imposible desarrollar un menú con cierta creatividad si no tienes en tu mente guardado el sabor, el olor y la textura de los ingredientes. ujú, Y desde que empiezas a estudiar nutrición, para quien nos ve que estudia nutrición o cocina o administración o cualquiera que se quiera meter a este mundo, tiene que trabajar eso. Entonces, si yo ahorita pienso en algodón de azúcar, me voy a mi mente y entonces aparece una cosa rosa, esponjosa, que es crujiente, pero también es durita en la superficie, que cuando te ujú. la metes a tu boca se derrite, que sabe dulce, pero también amargo, pero también tostado, que Claro. tiene un aroma a azúcar, pero también a colorante y también a saborizante, Una sensibilidad ¿no? Y total. entonces tú vas guardando eso en tu mente. Ujú. Y al guardar eso, entonces cuando te imaginas una combinación, ¿qué tal si el algodón de azúcar lo pongo encima de un pastel? Ay, wow. De qué sabor? Ese ¿De es chocolate? el segundo libro que te voy a comprar Mm. tuyo. Hay un libro, pero es muy viejito y no lo he visto Sí, hace muchos años. sí, sí. Ujú, y en este momento se me olvidó cómo se llama. Que tiene un listado de ingredientes, ahorita me acuerdo cómo se llama. Que tiene un listado de ingredientes y te dice para cada ingrediente qué combina. Entonces dice Ay, Apple, sí. porque es en inglés, se llama Culinary Artistry. Ahorita te digo de quién es, pero es un libro Ujú. muy viejito y no sé si todavía lo vendan. Y entonces te dice Apple y entonces te pone las típicas, ¿no? Manzana, Mantequilla, manzana canela, combina con mantequilla, con canela, con no sé qué, pero luego más abajo pasitas. te pone tocino y te pone harina y te pone, no sé qué, ya lo encontré. El libro se llama Culinary Artistry y es de Mm, Andrew Dornenberg y Karen Page. Lo muy bien. venden, y la editorial es Wiley, Wiley. Ujú. Es viejo, pero claro, eso no ha cambiado, Claro. ¿no? Y entonces ese libro te puede servir un poco para guiarte. Vienen primero ingredientes y luego vienen hierbas y especies. Lo que yo hice hace muchos años fue comprar muchísimos libros de cocina, muchísimos, y hojearlos mucho. No me gusta copiar recetas de libros, pero los hojeas y eso te va llenando de ideas. La otra cosa que tenía es un cuaderno que llevaba siempre en mi bolsa y en ese cuaderno apuntaba cosas que había escuchado o probado, intestino de Mm, pescado con chocolate. Y lo dejaba ahí guardado, ¿no? ujú, Me acuerdo haber ido a Estados Unidos alguna vez y haber probado en estos restaurantes como disque tipo mexicanos, una ujú. como ensalada que le ponen arroz, frijoles y Ah, luego pollo y luego lechuga y crema y queso y una cosa así tremenda, ¿no? very Mexican. Very Mexican gringo, ¿no? Y lo apunté. Y luego en una revista para personas que viven con diabetes teníamos que hacer el especial de septiembre. Y quería, en septiembre se come pozole, pero no quería poner un pozole porque para alguien que vive con diabetes, pues no. Y entonces pensaba, ¿qué puedo hacer como con un pozole? Y me acordé porque hojé mi cuadernito de esa ensalada y entonces en esa revista publiqué una ensalada de lechuga con granos de elote, cacahuacintle cocidos, con un aderezo de orégano, con jitomate, con rábano. Ah, no, perdón, con rábano con cebolla, como si fuera un pozole y le llamé ensalada de pozole.
inspirada en los sabores del pozole, pero en la ensalada que había visto en aquel viaje. Ujú. Y entonces eso, vas alimentando ese paladar mental a través de ideas. Yo siempre que platico con alguien, o muchas veces que platico con alguien, le pregunto que cuál es el platillo favorito de su casa, que qué es lo que cocina tu mamá, que qué Ay, es lo que sí. te gusta comer. Y lo voy apuntando, y lo voy apuntando. Y me acuerdo haberme ido de viaje de trabajo y preguntarle a cualquier persona, ¿y cómo hace tu mamá eso? Y, por ejemplo, una tortita de coliflor, ¿cómo se haría? ¿Y a qué sabe? Y entonces vas como alimentando tu creatividad y luego ves libros y luego ves revistas y vas alimentando ese paladar mental. Pero si a ti no te gusta comer y si a ti no te gusta cocinar, difícilmente lo tendrás, porque ¿cómo vas a hablar de la diferencia entre el hinojo y el eneldo si nunca los has tocado ni olido? Sí, eso completamente. Sí, hay que conocer, hay que meterse, hay que estudiar y hay que tener amor por tu trabajo, que es lo que tú siempre has tenido, Ceci. Es muy, muy admirable, la verdad, Y te digo que, en Pili, donde te pongan. Es así. por eso siempre les decía a mis alumnos y les digo a mis alumnos que cuando planeen un menú, no lo Mm. malbaraten, porque pareciera que entregas 3 hojitas, No, pero en ti- realidad entregas un montón de ti, porque receta de cariño. vendida es receta que ya no se vuelve a usar, ¿no? Si yo Claro. hace muchos años hice para librerías Gandhi, para la cafetería de librerías Gandhi, unas gajos de manzana verde con un caramelo, eso ya no lo puedo volver a usar nunca porque se los cobré y ya, ¿no? Ya, Ujú. es propiedad de Claro. ellos. Y entonces tienes que tener más. Entonces va ahí muchísimo de tu creatividad y de tu capacidad y de lo que hace especiales esas recetas que tú desarrollas. Claro, fíjate que la gente, todos nosotros como que siempre nos sentimos a gusto siempre que haya sido un hogar, ¿no? Donde hubo amor, como que el Sí, sabor de lo que cocinaba mamá es lo que nos trae muchos recuerdos, ¿no? sí, Entonces, pues no está mal, digo, también la gente dice, no, ya no quiero comer lo de mi casa, ¿no? Cosas más innovadoras para restaurantes, que quieres invitar a la novia, que quieres sorprender a los sí, empleados, eso es diferente, ¿no? Pero para un comedor con comensales que están pues relativamente cautivos, pues yo creo que también se puede usar y no sé qué cien por tanto ciento. las encuestas, lo que la gente sentía, Ah, lo que a la gente claro, le gustaría, lo que claro, acostumbran, eso claro. también creo que no sé si Creo se que, considera. sí, claro, creo que mencioné por ahí en mi presentación y si no lo hice estuvo mal, que un buen menú es adecuado a los gustos y a la cultura gastronómica del comensal. No, sí que lo dijiste, Uno no lo puede dijiste. ni debería de imponer su propia cultura gastronómica a otros. Ujú. El menú es para el otro, no es para mí. Y entonces debe de usar los ingredientes regionales del lugar donde estás, las preparaciones de ahí y acercarse lo más posible a lo que el comensal considera una comida completa, correcta, Ujú. casera. Casera en México tiene esta connotación hermosa, ¿no? Casero es como saludable, pero rico, pero bueno para mí. De mamá. Exacto. Y entonces sí, sí, sí que vale hacerlo, pero también hay una nota y preguntarle a la gente sin duda y hacer encuestas. También hay una nota precautoria. A veces los platillos más sencillos, los más caseros, son los que más difícilmente son aceptados, porque tú Ah, haces una sopa de fideo y la mayoría de la gente te va a decir que no sabe idéntica a como ellos están acostumbrados. claro. Es difícil, ¿no? Y entonces, Riesgo. o mole, ¿no? No, pues este mole está bueno, pero no, no como el de mi mamá o no como el que yo estoy acostumbrado. Y entonces también vale la pena explicarle a los comensales que, bueno, que en un lugar así, en un comedor o en una institución, los platillos están estandarizados y las recetas se tienen que cuidar desde el punto de vista higiénico y de control de porciones y la receta siempre se tiene que hacer igual para el control de costos. Y eso, pues a veces sí, sí le pega al sabor, porque el sabor se vuelve más estandarizado, lo cual no está tan mal tampoco. Ujú. Leti, mira, ¿sabes qué? Que sí que leo muchas, muchas felicitaciones acá, Gracias. también en Facebook, y coincido completamente. A mí me parece muy interesante esto de las texturas contrastantes, lo Ujú. de jugar con colores, bueno, mismo retomar lo de Ferran Adrià, jugaba con texturas, ¿no? Una Sí, tortilla de patata que es, pues, toda como suavecita.
medio Ajá, suave, pero la llegó a hacer espuma. Entonces tú dices, esta es ajá. una espuma que me sabe a tortilla de patata, pero qué cosa, ¿no? Como que engañaba mucho. ¿Qué tanto se puede jugar con los colores? Lo de las temperaturas lo veo difícil, sobre todo cuando son servicios grandes, ¿no? Esto de tener una sopa fría con algo Ya caliente, sé. con algo Ujú. tibio, uf, eso sí requiere un equipo sofisticado, ¿no? De la barra, Sí, pero sobre todo, pero sí se puede, o sí hay que tomar en cuenta algunas cosas. Después de un platillo muy caliente, otras me voy a ir al pozole porque se me quedó en la mente. Ujú, No deberías de dar, por ejemplo, el platillo, el pozole es un platillo todo en uno, ¿no? Normalmente se sirve solo y tu ujú. postre no debería ser helado porque le va Ah, a ¿no? causar mucha incomodidad en la boca a la persona. Viene con la boca Ah, muy, muy caray. caliente y entonces Ah, tú le das a lo mejor una nieve de limón después del pozole y se le va a destemplar sus dientes. Se va a ah, sentir incómodo, entonces conviene más algo un poco más tibio, como un gradiente de temperatura. Con la temperatura vale la pena hacer un gradiente. ya, 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 ya. Sí, no, no lo Y, había y con pensado. con las texturas sí es importante. Déjame ponerte dos ejemplos de las texturas. Uno típico es las ensaladas, ¿no? Las ensaladas que son puras hojas son un reto para las personas. Hasta las personas te dicen, es que me siento como un conejo. ¿Has escuchado ese término? Ujú. ¿Y cómo va? Mm. Ujú. Y cuando a las ensaladas les ponemos elementos de textura, se vuelven muy interesantes, ¿no? Algo capaz como un gajito de mandarina que cuando lo muerdas explota en tu boca y le da una texturita diferente, y luego algo durito como un palito de tortilla o un cacahuatito que lo hace más durito, y luego tal vez algo suavecito como un pedacito de queso. Y no tiene que ser la gran ensalada, Ujú, pero con que le pongas dos, tres cositas que le cambian la textura, ya le cambiaste todo. Y otro ejemplo son las sopas crema. ujú. Las sopas crema, cuando están todas molidas, completamente molidas, son ricas, pero son también un poco aburridas. Hasta la gente quiere tomar el plato y tomárselo así, de empinárselo, porque se desespera con las cucharadas. No, que si uno le pone unos pequeños tropiezos a la sopa crema, de las mismas verduras, dejarlas sin moler, se vuelve mucho más divertido porque en una cucharada te toca pura crema y en otra cucharada te toca algo que masticas o algo que cruje un poco. Claro, claro. Y piensen en esto, en un postre mexicano muy, muy, muy tradicional. La natilla es un dulce de leche y azúcar Ujú. que va todo suavecito. Y en Guadalajara hay la versión que se llama jericaya, que es un postre de leche suavecito, pero con una cobertura crujiente. ¿Cuál es más famoso, la natilla o la jericaya? Pues yo creo que la natilla, ¿no? Según yo, Yo o creo que no, la jericaya. la Y sabes, jericaya. en otras partes del mundo a la natilla que tiene algo crujiente encima le llaman crème brûlée. Y esa sí que le encanta a la gente porque lo crujiente de encima le da una texturita especial. Completamente. Y también el sabor a caramelo y todo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ay, Ceci, pues ha sido fascinante hablar contigo, de verdad. Como te digo, no me imagino que haya una actividad de mayor creatividad, y ni Mm. siquiera para nutriólogos, sino para cualquiera, ¿no? En donde se involucren tantos sentidos, tantos sentimientos, tantos recuerdos, la parte económica, la parte tecnológica, técnica, todo, todo, todo. Es verdaderamente un arte llevar un servicio de alimentación como tú los has llevado. Y Muchas por eso gracias. mismo te quiero agradecer muchísimo, y también por parte del instituto, Cris te va a leer nuestro agradecimiento. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Cris. estás Al muy, muy contrario, invitada a otra de estas sesiones con para hablar muchísimo gusto. la parte B de esto que fue muy, muy, muy constructivo y muy bonito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorgan la presente constancia a la licenciada de nutrición Cecilia García Schinkel por su brillante participación con el tema Planeación de menús, aspectos culturales, sensoriales y psicosociales. Muchas gracias. Se te hará llegar esta constancia vía mail. Gracias, muy amables, muchas gracias. Igualmente agradecemos a todo el equipo de actualización y a la responsable, la doctora María del Pilar Milke. Y les recordamos que todas estas sesiones ya se encuentran disponibles en el canal de YouTube y no se otorga constancia por la asistencia. Muchas gracias a todos por venir.